Bueno, queremos seguir recogiendo reacciones a toda la controversia que se ha generado en torno a este tema. El ejército, recordemos, que calificó de antichilenos a quienes participaron de esta quema de la estatua, palabras que fueron criticadas, sobre todo desde la oposición. Vamos a conversar, tenemos contacto ahora con el exministro de Defensa, Jaime Rabinet. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola Viviana, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, interesados en conocer su opinión, sobre todo porque en este comunicado que da a conocer el ejército ocurrido estos hechos, hay una parte, un párrafo donde dice: los cobardes desadaptados que cometieron un acto indignante y repudiable para todos nuestros compatriotas son antichilenos porque desconocen la historia. A su parecer, esos juicios y ese punto de vista hace que podamos decir de que aquí hay una acción deliberante por parte del ejército en cómo se refirieron a este hecho. Para nada, creo que han tenido mucha paciencia que yo creo que está en el límite. Y es terrible que un gobierno que prometió mantener el orden público no sea capaz de hacerlo. Creo que en ninguna parte del mundo los vándalos y los delincuentes andan corriendo a Carabineros que tiene que huir, porque no tiene el respaldo político necesario para que actúen. Yo creo verdaderamente que más allá de la remodelación de la Plaza Italia, que desde hace mucho tiempo se ha planteado la idea de suprimirla porque genera un taco muy grande, remodelar la Alameda entera y probablemente hacer a un costado la parte propiamente monumento. Sin embargo, yo creo que esa estatua no debe salir y lo que tiene que hacer el gobierno es ponerse los pantalones y actuar con dureza frente a criminales, violentistas y delincuentes, porque aquí no van gente pacífica a protestar y a manifestarse los días viernes. Van a hacer violencia, hoy día ahí hay delincuentes y por tanto tienen que ser tratados como tal. Así que comparto plenamente la declaración del ejército y llamo al gobierno a ponerse los pantalones y actuar con firmeza. Usted la comparte, pero acá podríamos decir hay dos esferas. Una que tiene que ver con las acciones, con los hechos de violencia o situaciones de manifestación que se dan en el sector de Plaza Italia, pero otro tiene que ver con el rol del ejército y si se puede considerar que podríamos decir, este tipo de argumento o el tono utilizado, que finalmente hay un cuestionamiento acá, ¿a qué contribuye? ¿Es el adecuado o no? Oiga, lo que menos contribuye es, en mi opinión, periodistas que hablan de manifestantes y no de delincuentes y violentistas en defensa de quienes actúan en la Plaza Italia. Yo creo que hubo un periodo de manifestaciones legítimas en la Plaza Italia que lamentablemente hubo errores y equivocación en la forma de abordarlo. Pero hoy día, los días viernes, se juntan delincuentes, barras bravas, narcotraficantes, parias de la sociedad que hay que darles con todo. O sea, yo creo efectivamente que aquí la policía debe actuar, tiene que tener respaldo y creo que el ejército está defendiendo valores patrios, porque mañana, con esta debilidad gubernamental, no me extrañaría que empiecen a quemar la estatua de O'Higgins, la de Carrera y de tantos más. Yo creo que esto ha llegado el momento de decir basta y me parece que el ejército ha reaccionado muy bien. Usted, eso sí, dice que no está de acuerdo con lo que ellos plantean, que es retirar este monumento de ese lugar porque se expone a que vuelvan a repetir situaciones de esta índole. ¿Por qué está en desacuerdo con ese punto que plantea el ejército? Porque yo creo que es un acto de cobardía. Yo preferiría poner guardias militares si necesario o policías con decisión de actuar y de cuidar esa estatua que no sea tocada, como espero que no toquen la O'Higgins, ni Carrera, ni Manuel Rodríguez, ni el general San Martín. O sea, no creo, más allá que el punto de vista urbano, creo que la Plaza Italia hoy día es un error y debería convertirse en una prolongación de la Alameda con Providencia. Pero al margen de eso, con estos actos de violencia, yo creo que esa estatua debe quedar ahí, debe defenderse y de una vez por todas la policía debe actuar con decisión, con palo, con todas sus armas que tenga para combatir a estos delincuentes que no pueden seguir haciendo los destrozos que han hecho en la Plaza Italia, generando un daño enorme al centro de Santiago
y a la parte de Providencia. Ahora, cuando usted habla de que esto se debe hacer con dureza, pero también acá hay un cuestionamiento que tiene la institución de Carabineros precisamente en cómo ellos han ejercido su rol, su labor. O sea, hay condenas, hay informes por violación a los derechos humanos. Entonces, hay acá una problemática de fondo que va más allá de cómo se plantea una estrategia, porque hay podríamos decir, policía que está absolutamente cuestionada y debilitada. Entonces, ¿cómo se sigue insistiendo tal vez en que... No comparto para nada, Viviana, esta opinión, porque creo que ha sido creada en gran parte por los medios de comunicación. Pero hay informes internacionales de organismos que han venido a constatar esta situación. Carabineros necesita el respaldo, tiene que actuar cuando usted vea a la policía alemana o a la policía francesa. Cuando hay delitos en las calles, actúan físicamente. Puede que haya habido errores y abusos, no cabe la menor duda que deben investigarse, pero el combate a la delincuencia, al terrorismo y a la violencia que hay en el centro de Santiago los días viernes por estos desalmados debe ser combatido con la máxima energía. Pero y para eso requiere Carabineros respaldo político. Ya, pero ahí, a su parecer, ¿por dónde ha pasado ese problema que hace que no se pueda mantener el orden y la seguridad, que además es algo que le compete al Poder Ejecutivo? Porque una cosa es que finalmente solamente reprimiendo se pueda terminar con acciones, no hay estrategia, no hay una inteligencia para poder evitar situaciones de esta índole que no sea necesariamente la dureza o, como usted dijo, y me hago ahí cargo de las palabras, usted dijo a palos. O sea, solamente es la única forma de evitar este tipo de situaciones a través de la violencia. Perdón, con ese nivel de violencia, porque aquí no estamos hablando de señoras ni gente que va a protestar, a decir un discurso. Ellos queman iglesias, queman universidades, queman hoteles, destruyen. Esa gente es delincuente y a los delincuentes se les aplica la ley, ¿ok? Y por tanto ustedes, periodistas, deberían empezar a decir que no son manifestantes, son delincuentes, violentistas. Y a eso hay que aplicarle... Señor Rabinet, el juicio que uno haga como medio lo tendremos como línea editorial. La idea es conocer su opinión respecto a también las formas en que se ejerce el rol de el control del orden público y que esto no necesariamente pase por cuestionamiento. Hago lo que se hace en Alemania, lo que se hace en Francia, lo que se hace en cualquier parte del mundo civilizado. La fuerza policial tiene que tener respaldo del gobierno y actuar en consecuencia. Y en esos países también, cuando hay un cuestionamiento de las violaciones de los derechos humanos o mutilaciones como ocurrió en nuestro país, se investigará y eso hace que haya una estrategia, haya una preparación. Pero lo que uno ve es que también acá esto comienza a ocurrir bastante temprano y son varias horas y la policía muchas veces actúa cuando ya esto está, podríamos decir, un poco más desbordado. Entonces ahí hay planteamientos de cuál es la estrategia y la lógica que se está siguiendo, ¿no? Perdón, totalmente de acuerdo con usted. Yo creo que el gobierno no ha tenido pantalones para defender y actuar con Carabineros y ordenarles que copen el lugar y no permitan que se acerquen a esa estatua y a esa plaza. ¿Y por qué cree que pasa eso? Y asumiría plenamente mi responsabilidad. Le digo, yo copo ese lugar y nunca más hay este tipo de violencia ahí. Y a las 5 de la tarde lleno de Carabineros. Y gallo que tire piedra, palo con él. Punto. ¿Y por qué cree, a su parecer, si esa fuera la solución, que esto no ha ocurrido? Pregúntese al presidente y al ministro de Interior, qué quiere que le diga yo. Pero por mi lado no vacilaría al respecto. Le quisiera preguntar, porque también hay otra discusión en torno, ya que usted dice que no es deliberante lo planteado por el ejército y lo respalda en lo que ocurre con la quema de la estatua del general Baquedano, a la labor y a la división en lo que estamos discutiendo, ¿no? Que es el control del orden público y la seguridad, y cómo el ejército o las Fuerzas Armadas, que en su esencia están entrenados para otro tipo de responsabilidades, para el resguardo de la paz, para la guerra, ejercen precisamente roles que tienen que ver con eso, que es algo que se ha planteado, por ejemplo, en la Araucanía. ¿Usted cree que eso debiese también ser parte del rol que tienen las Fuerzas Armadas en nuestro país? Para nada. Yo creo un gran error usar las Fuerzas Armadas para el orden público. Las Fuerzas Armadas eventualmente sí pueden combatir si hay terrorismo, si hay intentos de división de Chile, si está amenazada la seguridad.
pero las Fuerzas Armadas no tienen capacidad disuasiva del orden público. Lamentablemente están enseñadas para la guerra. Y si usted usa las Fuerzas Armadas, tiene que estar dispuesto a las consecuencias de una acción propiamente de guerra. ¿Me explico? O sea, yo no comparto para nada que a las Fuerzas Armadas se las use para el orden público. Para eso está Carabinero, tiene entrenamiento y le falta respaldo político, en mi opinión, para que puedan cumplir su función. Pero no comparto usar las Fuerzas Armadas en temas de orden público. Ahora, las decisiones tomadas, por ejemplo, respecto al rol que tendrían en la región de la Araucanía, que tiene que ver con ciertos controles, ¿a usted le parece que no es adecuado que se incluya también ahí efectivo de las Fuerzas Armadas en esa función? Yo creo que se está jugando con fuego. Lamentablemente, el soldado no tiene capacidad, ni los medios, ni las armas, ni los elementos como para prevenir orden público. Ellos están preparados para la guerra, para defender nuestra frontera, para enfrentar eventualmente el terrorismo, movimientos sediciosos en Chile. Para eso sí están preparados, pero eso requiere abordarlo de esa manera, pero no es un tema de orden público. Perfecto. Quiero agradecerles el tiempo para poder conversar y abordar lo que ha ocurrido en materia de orden público, pero sobre todo también lo que está de fondo, que es cuál es la responsabilidad y el rol también de las Fuerzas Armadas en estos temas. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Con mucho gusto, gracias.